Y vamos a tener la lectura de la palabra en el Evangelio según Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Lo tenemos. Vamos a leer bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dice la gente, quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías o uno de los profetas. Les dice: ¿y ustedes, quiénes dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Bien, mis hermanos, vamos a estar hablando acerca de la identidad de Jesús. La identidad de Jesús. Para nosotros, los cristianos, es ya evidente que Jesús es el Mesías, que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es el Hijo de Dios. A lo largo de la historia, mis hermanos, Jesús ha sido mal interpretado por aquellos a quienes todavía no se le ha revelado quién es Jesús. Por ejemplo, en esta ocasión dice la Biblia que cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús quiso saber si el tiempo que había pasado con los discípulos, ellos habían entendido quién era Jesús, quién era Él. Aquí Jesús hace dos preguntas importantes. Una es una pregunta general y otra es una pregunta particular. En la pregunta general, Él les pregunta a los discípulos: ¿quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y empezamos a leer varias respuestas. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista, pero no puede ser porque ya Juan el Bautista estaba muerto. Otros dicen que tú eres Elías, y esto es interesante porque los hebreos esperaban la llegada de Elías, el profeta, antes del Mesías. Pero ya Jesús había dicho anteriormente, cuando habló de Juan el Bautista, que Juan el Bautista era el Elías que había de venir. Otros decían: eres Jeremías, pero Jeremías hacía ya siglos que había muerto, o alguno de los profetas. Entonces, esta pregunta todavía resuena en los aires: ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es Jesús? Hasta el día de hoy vemos religiones apartadas del cristianismo, filósofos, pensadores, gurúes espirituales que se han levantado tratando de entender la identidad de Jesús. Para nosotros los cristianos, repito, estamos claros que Jesús es el Mesías. Jesús es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro hermano mayor. Somos coherederos con Él. Amén. Estamos claros para nosotros porque ya se nos ha revelado por el Espíritu que Jesús es nuestro Salvador. Pero en aquellos días todavía había confusión de quién era Jesús. Y Jesús quería estar seguro de que sus discípulos estaban claros de su identidad. Por eso le pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y a Jesús no le importa tanto la opinión de los hombres que no creen en Él, sino la opinión de nosotros que hemos aceptado su nombre. En esos días se esperaba un profeta como Moisés. Dios le había dicho a Moisés: profeta como tú levantaré entre el pueblo. ¿Para qué?
para que haga lo mismo que hizo Moisés. Pero este Jesús hizo algo mayor que Moisés. Pero Dios le dijo, voy a levantar un profeta como tú entre el pueblo, para que sea libertador del pueblo, para que sea guía del pueblo. Y Jesús lo hizo de una manera más extraordinaria, porque Moisés libertó al pueblo de Israel de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Egipto. Pero Jesús se convierte en el gran líder que nos liberta de la esclavitud del pecado. Por eso el trabajo de Jesús fue más amplio. Pero vemos también que cuando Jesús muere y resucita, hay dos personajes en el camino de Emaús que andan con Jesús, pero no sabían que andaban con Jesús. Entonces, cuando Jesús se le aparece en el camino, ya faltaba poco tiempo para el Shabbat, para el reposo, y están comentando de lo sucedido con aquel nazareno. Y uno de ellos dice, nosotros pensábamos que él era el profeta que había de venir. O sea, en la mentalidad de estos dos hombres del camino de Emaús, Jesús era un simple profeta. O sea, para ellos Jesús era un profeta más. Eso mismo es lo que piensan los musulmanes hoy en día. Tú le hablas de Jesús y ellos no es que no creen en Jesús. Lo que pasa es que no creen que Jesús, primero, es el Hijo de Dios. Y segundo, no creen que Jesús es el profeta o el libertador de los hombres. Ellos dicen, no, Jesús es un profeta como Abraham, como Moisés, pero no lo colocan en el lugar de Hijo de Dios. El segundo, o como dicen los católicos, la segunda persona de la Trinidad. Para los judíos, por ejemplo, para los que creen en Jesús, Jesús es el Mesías, pero para la gran nación de Israel, Jesús simplemente fue un personaje que se hizo llamar el Mesías, pero que no calificó como el Mesías. Si tú le preguntas, por ejemplo, a los budistas, ellos te van a decir, sí, Jesús fue un iluminado, un avatar, una persona que enseñó buenas cosas, pero no lo ven como lo que realmente es el Mesías. Por eso Jesús le hace esta pregunta a sus discípulos. ¿Quiénes dicen la gente que soy yo? ¿Cuál es el concepto que tiene la gente de mí? Y hoy en día las preguntas siguen en el aire. Las personas ven a Jesús como un amuleto, ven a Jesús como un líder espiritual. Solamente la iglesia de Cristo ve a Jesús como lo que realmente Jesús es. Por eso Jesús hace esta pregunta general. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y vemos la respuesta de los apóstoles. Bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. O sea, la gente no estaba clara. Otros dicen que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres Jeremías. O alguno de los profetas. Al parecer los discípulos, la gente pensaba que Jesús era la encarnación de algún profeta antiguo. Pero Jesús entonces pasa de lo general a lo particular. Jesús dice, ¿y ustedes qué creen que soy yo? Eso es lo que piensa la gente que no está conmigo. Por eso, mis hermanos, Jesús no se preocupaba por lo que pensara la gente que no estaba cerca de él. Jesús no estaba preocupado por hacerle creer a la gente que él era el Hijo de Dios. Al contrario, Jesús se lo vivía diciendo a cada momento y ellos no lo creían. En Juan 5 y 6 usted puede leer la controversia que se armó, donde Jesús le dice, pero yo se lo he dicho que soy el Mesías y ustedes no me creen. Porque estaban ciegos y estaban sordos para escuchar la palabra de Jesús. Entonces Jesús pasa de lo general a lo particular. Le dice, ok, eso es lo que la gente piensa. La gente dice eso de mí porque no me conoce. No sé si a usted le ha pasado que hay personas que quizá piensan mal de usted porque no lo conocen. Y cuando empiezan a tratarlo, dicen, pero a mí me habían dicho que tú eres así o asá. Pero realmente no podemos llevarnos de las opiniones de los demás. Hay que tratar a las personas y conocerlas. Jesús dice entonces, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque lo que tú acabas de decir no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Pedro habló esto ni siquiera por conocimiento propio. Dios decidió revelarle a Pedro, ese es el Mesías, el Hijo de Dios. Y esa es la verdadera identidad de Jesús. Jesús tiene mucho calificativo, pero realmente la identidad
de Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Mientras sigamos viendo a Jesús como un profeta, como un avatar, como un amigo, que lo es, todo eso es importante, pero la identidad propia de Jesús es que es Hijo de Dios. Y por eso es que Jesús se convierte en este tiempo y en todos los tiempos en piedra de tropiezo. Porque primero, los musulmanes dicen que Dios no tiene hijo. Los judíos dicen que tampoco Dios tiene hijo. De hecho, la única identidad que cree que Dios tiene un hijo y que ese hijo nos salvó es la iglesia. Por eso aquí Cristo dice más adelante: y yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esa revelación que tú has dicho, ahí dice, y sobre esa roca, y ahí empezó una religión grandísima diciendo que que San Pedro es la puerta del cielo y que está sentado en la puerta. Qué aburrido sería Pedro llegar al cielo y estar recibiendo a todo el que muere, porque eso es otra cosa. Cuando decimos que Pedro es el que está en la puerta, porque vamos a leer, mira cómo dice aquí: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y sigue diciendo: te daré las llaves del reino de los cielos. Pero la iglesia tradicional interpretó esto como que Pedro es primero la cabeza de la iglesia, segundo que tiene la llave del cielo y que está sentado en una silla recibiendo con una lista todo el que muere. Lo hemos visto en películas, en caricaturas, pero realmente Jesús no quiso dejar dicho esto. Jesús dice varias cosas. Primero dice, bienaventurado eres Pedro, eres dichoso, porque lo que acabas de decir no sale de ti, sino que el Espíritu Santo puso eso en tu boca para revelarte que yo soy el Mesías. Segundo dice, y sobre eso que tú has dicho, de que yo soy el Mesías, voy a edificar mi iglesia. O sea, la iglesia de Cristo está edificada bajo la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías. Y pone una cláusula a eso. Una cláusula es como un sello de seguridad. Y dice: y las puertas del infierno, las puertas del Hades, no van a prevalecer contra esa iglesia que se va a levantar en mi nombre. Por eso, mis hermanos, a lo largo de la historia, la iglesia siempre ha sido perseguida. Gracias a Dios, hoy no es física, pero sí es de manera moral, de manera intelectual. La presión es muy grande, pero la iglesia siempre ha tenido persecución, perseguidores. Pero Jesús puso una cláusula al final: las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia. O sea, no hay forma humana de que la iglesia pueda ser derrotada. No hay, porque ya Jesús puso una cláusula. Las cláusulas se ponen en los contratos para darle seguridad, no solamente al contrato, sino a la palabra del contratante. Jesús está diciendo: yo también te digo, tú dices que yo soy el Mesías, eso te lo reveló mi Padre. Ahora yo te digo que tú eres Pedro. O sea, Dios revela la identidad de Jesús a Pedro, y Jesús revela la identidad de Pedro también, le da identidad. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca, la roca no es Pedro, sino la revelación que acaba de decir Pedro. Repito, lamentablemente la iglesia tradicional ha interpretado como que Pedro es la roca. No, pero aquí la roca es la revelación que le ha dado Dios a Pedro de que ese personaje que está ahí, llamado Jesús, es el Hijo del Dios viviente. Ve que para Jesús es más importante lo que piensan sus seguidores que lo que piensa la gente. Estamos en Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante, y estamos hablando acerca de la identidad de Jesús. Entonces, por eso él pasa de una pregunta general a una pregunta particular, y eso nos debe enseñar a nosotros varias cosas. Repito, Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Cuando Jesús pregunta ¿qué dice la gente que soy yo?, es más para los discípulos que para él mismo. Porque obviamente Jesús conoce todas las cosas, conoce los corazones, lo que piensa la gente. Por eso Juan decía en una ocasión
que él no necesitaba que nadie le dijera nada porque él conocía los pensamientos de los corazones. Recordemos que Colosenses capítulo 2, Pablo escribiendo acerca de Jesús dice que en Jesús reposaba toda la plenitud de la deidad. Y esto es chocante, sobre todo para la iglesia de Colosa, donde el gnosticismo, que es una corriente que hasta hoy existe, enseñaba que, por ejemplo, si tú estás en carne, automáticamente tú dejas de ser santo, y es una realidad a medias. En Jesús no aplica esto, porque Jesús no tenía el gen del pecado. Jesús no fue engendrado por carne y sangre, sino por el Espíritu Santo. Pero Pablo, para corregir esa doctrina que estaba casi entrando a la iglesia, dice, cuidado con lo que ustedes creen de Jesús. Cuidado como el gnosticismo quiere interpretar a Jesús. Y él escribe esta carta y dice, Él es la imagen del Dios invisible. Fíjate que Jesús en Juan 4 le dice a la mujer samaritana, le dice, Dios es espíritu. Le revela esto a la mujer samaritana y a nosotros, Dios es espíritu. Quien quiera ver a Dios tiene que verlo a través de Jesús. En Juan capítulo 14, Felipe le dice, muéstranos al Padre. Jesús le dice, tantas veces que has andado conmigo y no has visto al Padre. ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? La única forma de poder ver al Padre ahora es a través del lente de Jesús. Porque Él ha venido a mostrar quién es el Padre, con sus acciones, con sus palabras, con todo. Amén. Entonces, Jesús ya en los finales de su ministerio quería estar claro, para nosotros obviamente, de que los discípulos han entendido quién es Jesús. Porque a lo largo de la historia, de hecho, el primer concilio católico de Nicea, 325, la reunión principal era para definir la identidad de Jesús. ¿Jesús era humano o era divino? Porque Jesús, al igual que Pablo, son dos personajes que para entenderlo hay que tener mucho conocimiento y revelación del Espíritu. Sobre todo Pablo, que ha sido muy mal interpretado a lo largo de la historia, y Jesús también. Yo decía al principio que cada religión y cada movimiento y cada grupo y cada gurú trata de interpretar a Jesús a su conveniencia. De hecho, hasta los brujos tienen un San Jesús. Porque todos quieren a Jesús como amuleto, pero no quieren al Jesús de la cruz. Al Jesús que dice, tienes que negarte a ti mismo. Miren, mis hermanos, hoy, ya que estamos viendo, yo me apeno y le digo, me siento triste cuando ya estamos viendo la cinta de la meta final y la gente se está cansando, la gente está desmayando. Mira, los corredores, y no lo digo no porque lo sea, sino, pero tengo amigos que corren, me dicen, uno trata siempre de salir fuerte, la salida es muy importante. A mediados de la carrera, uno baja la intensidad para guardar energía cuando uno ve a la meta. Me dicen ellos, porque los que corren, cuando ven la cinta de la meta, le entra una ansiedad por llegar. Y ahí es donde está el error de muchos corredores. Pero no saben manejar el tiempo. Ellos dicen, nosotros salimos, la salida es muy importante, salir con fuerza. A mitad del camino, tratar de controlar la carrera con el corazón y la respiración. Pero cuando tú ves la meta, entonces tú metes la última fuerza que te queda para llegar a tiempo a la meta. Y Pablo dice que esto es como una carrera, como un maratón. Y dice que si aquellos que pretenden ganar una corona corruptible, mira qué pasó en Los Ángeles, usted sabe los Óscares que se quemaron y se perdieron, y las pertenencias, gente que trabajaron miles de horas, que ensayaron para hacer un gran acto, ya sea en teatro, en película, se quemó, desapareció. Ya aunque le den una réplica, no tiene como el mismo significado. Y Pablo dice, la gente se abstiene de muchas cosas para ganar una corona corruptible. ¿Cuánto más nosotros para ganar, dice Pablo, una incorruptible? Debemos de abstenernos de muchas cosas. Él le dice lo mismo a los corintios, pero de otra manera. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Le dice a los hebreos, le dice, corramos con paciencia esta carrera. Ni muy rápido, ni muy lento.
tranquilo. Me gusta que hay una canción que dice, y es verdad, que Dios camina al paso que tú puedas dar. Si Antonella es muy rápido, Dios camina así con él. Pero si qué sé yo, María Elena es más lenta, Dios camina al ritmo de María Elena, sin presión, porque cada quien la carrera, aunque es una, es diferente. O sea, no es lo mismo yo que por ejemplo Dana. Cada quien tiene su manera de vivir su cristianismo. Aunque el cristianismo es uno, la forma no es la misma. Quizá yo ore 5 horas y ella una, pero eso es lo que ella da y Dios lo ve y lo ve bueno. Quizá mañana ore 2, 3 o 5. Ella canta, yo no canto, yo predico, ella quizá no predica como yo, pero cada quien en su asignación. Pero Jesús quería estar seguro, mis amados, de que habían entendido quién es Él. Porque había una controversia. Jesús, desde que nació, causó estrago. Te lee el Evangelio de Mateo, el nacimiento de Jesús. Ha nacido un niño que sería el rey, causó estrago en Herodes y en toda Judea. Un espectáculo, una cosa. Y todo su ministerio se trató de saber quién es Él. En Juan capítulo 10, versículo 22, se le acercan los hebreos, los judíos, y le dicen, ¿hasta cuándo nos vas a tener en agonía? Si tú eres el Mesías, revélate. Y Jesús dice con su paciencia que lo caracterizaba, os lo he dicho varias veces y no me creen. Hace Juan 10, 22 en adelante, que él estaba en la fiesta de la dedicación, lo que llaman ahora el Hanukkah, que era en diciembre. ¿Hasta cuándo lo vas a tener en controversia? Si eres el Mesías, revela. Pero yo lo he dicho varias veces y no me creen. Y por ahí empieza otra discusión. Desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 es un escándalo. Pero a Jesús le importa más lo que piensan sus seguidores. ¿Qué dice la gente que soy yo? Uno Juan el Bautista, uno Elías, otro Jeremías o algún profeta. Ok, esa es la pregunta general. ¿Y la particular cuál es? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿O qué soy yo para ustedes? Porque recordemos que Jesús lo utilizan hasta para amuleto. Un violador cree en Jesús, el que va a atracar. Hay ladrones que salen y oran para que puedan atracar con buena eficiencia. No, que yo atraco por necesidad. Pero yo trabajo por necesidad. A lo mismo. Jesús no aprueba lo malo, no importa cuál sea el fin. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y eso tuvo que revelárselo el Espíritu Santo, el Padre a Pedro. Y Jesús le dice, yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre eso que tú has dicho, esa revelación, que es donde dice, y sobre esa roca, en la mentalidad hebrea, hermano, cuando se iba a construir un templo, una casa o lo que sea, tenía la costumbre de poner primero una roca. Hoy en día es el primer palazo. ¿Ustedes han visto una construcción de política? Vamos del primer palazo. Es un símbolo, es lo mismo. Solo que en la mentalidad hebrea se ponía una piedra. O sea, tanto los musulmanes, de hecho, no sé si usted ha escuchado que cada musulmán debe ir, aunque sea una vez, a la Meca. La Meca, ellos es una piedra grandísima que hay ahí, que supuestamente fue la primera piedra que Dios utilizó para la construcción del mundo. Esa es su mentalidad. Y ellos dan la vuelta a esa Meca, a ese lugar. Dan la vuelta alrededor de esa piedra que según ellos, la mentalidad de ellos, fue la primera que Dios utilizó para fundar el mundo. Los hebreos tienen esa misma costumbre. Cualquier construcción, la primera piedra la ponen ellos. Nosotros hoy en día el primer palacio o el primer Picasso es un símbolo de construcción. Entonces Jesús utiliza esto que es normal en la cultura hebrea. Y sobre esta roca, o sea, sobre esta piedra voy a fundar ¿qué? Mi iglesia. ¿Cuál va a ser la base principal? Él. Esa revelación que tú tuviste de que yo soy el Cristo, el Mesías. Y le pone una cláusula abajo, decía, como todo contrato, y sepan esto, las puertas del infierno, del Hades, no van a prevalecer contra mi iglesia. Por eso, hermano, 2000 años después estamos aquí. Desde el inicio una persecución, sangre, mucha gente muerta, 10 persecuciones como Apocalipsis capítulo 2 versículo 7 me parece profetizó, tendrían persecución por 10 días, en realidad eran 10 persecuciones. Nerón acabó con mucha gente supuestamente, Calígula, y en el año 70 destruyen el templo, en el 98 una rebelión de los... O sea, hermano, hasta el día de hoy, el ser cristiano, gracias a Dios, aquí no. La persecución quizás sea moral,
pero no es física. Pero Jesús puso en su cláusula: y mi iglesia, las puertas del infierno, no importa cómo se levante. En algunos lugares se va a levantar con intelectualidad, introduciendo cosas raras en las escuelas o por ley. Otros países te van a perseguir quizá de manera física, como en África, en algunos lugares de Asia. No sé si en América quizá hay alguna Cuba, quizá no se puede hacer culto al aire libre en Cuba todavía. El infierno se va a levantar de muchas maneras, esa es la parte física, pero también se va a levantar de manera emocional. Muchos jóvenes que tienen ataques de ansiedad, ellos no trabajan, lo mantienen y de que tienen depresión. Deje que usted tenga que mantener familia, se va a morir entonces. Pero en la realidad, muchos jóvenes con falta de identidad, jóvenes ahora que no saben si todo lo que han creído es verdad. Y lo digo porque se me acercan mis hermanos y me cuestionan, no, porque la Biblia dice esto y aquello, pero yo creo que no. Oye, eso. Hay cosas que lo creemos por convicción y otras por fe. Yo no estuve ahí cuando abrí el Mar Rojo, pero si está registrado ahí, yo lo voy a creer por fe. No es lógico que una gente camina sobre el mar, pero si la Biblia me dice que Jesús caminó sobre las aguas, yo lo voy a creer. Porque una gente puede estar equivocada, 2, 3, pero no 120, pero no 500, pero no 2.000 millones como somos ahora. Que todos sean salvos, eso lo decide Dios, pero estadísticamente hablando, somos 1/3 de la población mundial. Que no todos son salvos, eso lo sabe Dios. Pero 2.000 millones de gente identifican a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Ya el colador lo pasará a Dios porque Él es el que pesa los corazones. Pero 2.000 años después estamos aquí presentes y las puertas del infierno no han prevalecido. Persecuciones han venido a lo largo de los años, leyes en contra de la iglesia, expulsiones, han asesinado líderes espirituales. Todas las trabas del mundo ha puesto el infierno y la iglesia permanece porque hay una cláusula y las puertas del infierno no prevalecerán. Tú eres que te pierdes si sales de esa cláusula, de ese contrato. Porque tú tienes un contrato de parte de Jesús que dice: por más que el infierno se te levante, no va a prevalecer. Eso depende de ti. Como Pablo dice: no con mi fuerza, sino que me basto en su gracia. Con mi fuerza yo no puedo hacer nada. Zacarías 4:6 dice: no con espada ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Eterno. Cuando menos tú puedes, es donde debes rendirte a Jesús y decirle: humanamente yo no puedo, Jesús, yo no puedo, ayúdame. Y de seguro que la ayuda vendrá de algún momento, de algún lugar va a llegar. Entonces, mis hermanos, Jesús quería estar claro de que los discípulos estaban claros de quién es Él. Si no sabemos quién es Jesús, estamos dando golpe al aire, estamos como veleros sin vela, llevado por cualquier ola. Cuando un barco tiene vela, tiene norte, tiene destino. Si nosotros no sabemos la identidad de nuestro amado Jesús, estamos golpeando al aire y andando a la ciega. Y qué bueno cuando Jesús dice: y yo te digo que tú eres Pedro. Esta misma palabra Jesús se la dice a cada uno de nosotros. Tú has identificado mi identidad, yo te identifico a ti. Tú eres Pedro, tú eres María Elena, tú eres la pastora. Jesús te conoce. Yo prediqué, creo que el domingo, acerca de que Jesús conoce nuestras obras. A veces tú crees que nadie te ve lo que tú haces, el bien que tú haces en la calle, en la casa, en la escuela. Jesús te ve. Jesús sabe cada cosa buena que tú haces. El ser humano, mis hermanos, y eso está en el ADN del ser humano caído. Y en algunos que han sido levantados, pero no han restaurado esa parte. Estamos acostumbrados a solamente ver lo malo que hace el otro. Pero Jesús también reconoce las buenas obras que tú haces. Pablo dice: no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Y hay miles de formas de hacerle bien a alguien. Y siempre el bien que tú haces es a alguien que lo necesita. Y el hecho de que tú lo hagas significa que tú mismo no lo necesitas. Por ejemplo, cuando tú das 100 pesos a una gente para comer, es bueno que Dios te ha puesto en el lugar del que da y no del que te necesita. Siempre hay que ver las cosas por el lado positivo. Si tú puedes hacerle un bien a alguien, hazlo. Lo que nunca le haga un mal.
porque también es anotado. Y sigo diciendo, te daré las llaves del reino de los cielos. Pero tiene que ver con la predicación, no con una llave literal. Porque como decía ahorita, ahora vemos a Pedro en las caricaturas y en ciertas películas y programas sentado en una silla en la puerta del cielo. Eso no es así. Pedro no es quien decide quién entra o sale. Él mismo es uno que tuvo que ser salvo. Por eso yo le digo a mis amigos católicos que María salva. María no puede salvar si ella misma necesitaba salvación. En Lucas, en la oración que se llama el Magnificat, cuando María adora a Dios, hay un verso que dice: bendice mi alma al Dios de mi salvación. Bendice mi alma al Dios de mi salvación. Pedro, María y todos los apóstoles, todo el mundo aquí necesita salvación por medio de Jesús. Y Jesús le dice: te daré las llaves del reino de los cielos. Habla de la predicación. Por tu boca muchos vendrán. Porque ¿qué simboliza la llave? Algo que abre o algo que cierra. Pedro se gana 3,000, luego 5,000 y sabe Dios cuántas más, porque el libro de los Hechos deja de seguir a Pedro en el ministerio para concentrarse en Pablo. Y todo lo que conocemos de Pablo es gracias a Lucas, pero si alguien hubiera registrado los Hechos de Pedro, sabrá Dios cuántas cosas hizo Pedro. Solo Dios la sabe. Te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en los cielos. Y entonces habla de atar y desatar. En la cultura hebrea, hermano, atar y desatar no tiene nada que ver con lo que hoy conocemos. Yo te ato y te llevo a la infierno, eso no tiene nada que ver, hermano. De hecho, eso es un símbolo. Eso va en conjunto al lavado de los pies. Cuando Jesús lava los pies de los discípulos y dice que se ciñe su lomo, su ropa y toma una toalla, en la cultura hebrea, y siempre voy a decir así, hermano, porque si no entendemos la cultura hebrea vamos a estar predicando disparate. En la cultura hebrea, cuando un rabino comisionaba a sus equipos o a sus alumnos, por así decirlo, tenía la costumbre de lavar los pies, dando a entender que iban a empezar un nuevo camino ya sin su maestro. Eso era algo normal de cualquier rabino. Yo, por ejemplo, lo tomo a usted de 10, 9, y le enseño por 2 años. Al final de año, eso ha cambiado mucho por cultura. Hoy en día, ¿qué se hace? Te gradúan. Una certificación. Pero eso no existía antes. Ni eso de la mentalidad hebrea o occidental, eso de un diploma, eso no existía. Eso es nuevo y qué bueno que se exista, eso es reconocimiento. Pero antes los judíos lo que hacían era que lavaban los pies. Te comisiono, camina por tu cuenta. En otras palabras, ya tú te graduaste. Ahora tú vas discípulo y haz lo mismo. Que es lo que Jesús dice: vayan y hagan lo mismo que yo hice. Los católicos, cada Semana Santa, el Papa acostumbra a lavar los pies de algunos cardenales. Amén. Pero no tiene nada que ver con lo que enseña la cultura hebrea. Entonces, eso va acompañado de las llaves. Lo que te da a entender es que tú estás certificado para hablar de lo que yo te he enseñado. En la cultura hebrea, si yo como alumno de un rabino, yo empiezo a enseñar lo que él me está enseñando sin su autorización, para ellos eso es pecado. Porque tú no estás autorizado a enseñar hasta que yo te gradúe, hasta que yo te autorice. Y eso es lo que hablo aquí. Te doy las llaves de los cielos. Lo que tú ates, lo que tú enseñes, amén, y lo que desates. Ahora bien, si tú hagas un demonio y lo atas y funciona, síguelo atando. Siempre he dicho, lo que funciona no se cambia, se mejora. Amén. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en los cielos. Entonces advirtió a sus discípulos que a nadie dijeran esas cosas, que él era el Mesías, hasta que él muriese. Entonces, más o menos esta conversación será entre Jesús y los apóstoles para que puedan entender la identidad del Mesías. Si no conocemos quién es Jesús, no podemos tratarlo como tal. Si tú quieres tratar bien a una persona, tienes que conocer lo que le gusta a esa persona. Eso aplica para parejas, sobre todo para Dios. ¿Cómo yo puedo hacer lo que a Dios le agrada? Conociendo su voluntad. Amén. Hoy en día hay un montón de gente que creen que conocen a Jesús, pero ellos han oído de Jesús.
Es como que yo conozco a Michael Jordan de oída y que lo he visto, pero yo no he tratado, yo no sé si él es malcriado, si es mala persona. Excelente jugador, sí, pero eso es de lo que él vive. Como persona, ¿cómo es? O sea, para tú conocer a alguien, para tú saber qué le gusta a alguien, tiene que saber y conocer a esa persona. Ya los discípulos, a partir de ahí, ya ellos no querían despegarse del maestro porque ya se le había revelado, aunque Dios había hablado de eso hace mucho, ya, pero ellos no estaban. Cuando se bautizó Jesús, él no tenía discípulos. Solo Juan había escuchado esa voz. Él es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Ya en Mateo 17, más adelante, Jesús agarra a Jacobo, a Pedro y a Juan. Sube a un monte, dice, de cierto os digo, versículo 1, después de 6 días, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan y lo llevó aparte a un monte muy alto. Dice la Biblia que ahí se transfiguró. Sus ropas se volvieron blancas como el sol, como la blanca lana. Y le aparecieron ¿quiénes? Elías y Moisés. Amén. Ya a partir de ahí Jesús agarró estos 3 que iban a ser en el futuro, según el libro de los Hechos, los líderes de la iglesia. Lo tomó, se transfiguró, apareció en Elías representando a los profetas, apareció Moisés representando la ley, y apareció otra vez esa voz que había aparecido cuando Jesús fue bautizado. He ahí mi hijo amado, a él oíd. Fíjense bien que cuando Juan el Bautista dice, he ahí mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. En otras palabras, en el cual yo estoy complacido. Pero aquí dice, he aquí mi hijo amado, a él oí. Elías, muy bueno, qué sé yo, los profetas, porque Elías está representando a los profetas. Muy excelente los profetas, están ahí para consultar. La ley, excelente, pero la ley fue un ayo. Un ayo es como una persona que te acompaña hasta que tú crezcas, hasta que tú llegas a tu destino. Pero ahora está Jesús, escúchenlo a él. Escúchenlo a él, no es que vamos a desechar los profetas y la ley. Es que vamos a escuchar la interpretación correcta que da Jesús. Por eso Jesús le dice en una ocasión, ustedes en sábado se cae un burro, lo sacan del hoyo, ¿verdad? Eso es permitido porque el burro le da beneficio. Pero esta mujer que tiene 12 años encorvada por Satanás, yo la sano en sábado y eso es un escándalo. Porque no le conviene. Pero el burro sí le da dinero a ustedes, ahí lo sacan del hoyo. Hipócritas. Es más, yo soy el Señor del sábado. ¿Ustedes que saben lo que se hace en el sábado? Soy yo que sé. Porque yo creé el sábado para ustedes. Y ustedes han hecho del sábado una carga para los hombres. He aquí uno mayor que el sábado. Yo soy mayor y dueño del sábado. Por eso en sábado sus discípulos tenían hambre, coman. ¿Por qué? Porque la vida es más importante que un mandamiento. Ese es el punto principal. Es verdad que hay que guardar el Shabbat. Pero ¿qué haces tú con guardar el Shabbat estando muerto? Y le referí una historia. Pero ustedes no hicieron nada cuando David, con toda su gente, entró al templo, que no le era permitido entrar, solamente a los sacerdotes. Pero no solamente eso, se comió los panes de la proposición, que era solamente permitido a los sacerdotes, pero tenían hambre. ¿Lo mató Dios? No, porque los mandamientos están ahí para regular nuestra comunión como persona. Pero si tú tienes hambre, los muertos no cumplen mandamientos. Y así Jesús tuvo que ir por todo su ministerio, mis hermanos, tratando de dar una correcta interpretación de todo. Del sábado, otros tipos de leyes. Hablamos el domingo aquí de tus discípulos no se daban la mano para comer. Es muy bueno por higiene, pero ellos lo tenían como ritual. No solamente siempre eso era un ritual que yo un día pudiera enseñarles. Eso había que buscar unos jarrones especiales con un agua especial, inclusive el número es un ritual, hermano. El hombre que tiene hambre no puede tener rituales. Eso está, mire señores, y nosotros como personas somos exagerados, porque la Biblia lo que dice es, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, comerás, te saciarás y darás gracia. Te da gracia después de comer. Nosotros lo hacemos antes de comer. Pues no la haga tan larga, hermano. No convierta la oración en un rito. Porque al final el punto principal es ser agradecido con lo que Dios te da. Entonces, a veces creemos que porque la oración es larga, es que yo estoy más agradecido que el que la hace corta.
Mis hermanos, Dios quiere, además Dios sabe que el agradecimiento está en el corazón. Gracias, Señor, por este apoyo. Gracias, Señor, por la tierra. Los hebreos, que no quiero usted saber, ahí está viendo yo un documental judío, los hebreos dan gracias inclusive después de ir al baño. Gracias, Señor, porque todos mis orificios funcionan de manera efectiva. Son un nivel de agradecimiento por cada cosa mínima que tú crees que es normal para nosotros, porque respirar es normal, ir al baño es normal. Hay gente que no puede ir al baño normal. Ellos dicen, gracias a Dios, porque puedo ir al baño normal, porque todos mis orificios funcionan correctamente. O sea, ellos viven en un eterno agradecimiento a Dios por todo. Salió el sol, gracias a Dios porque pude ver el sol. Gracias porque me voy a acostar. Y eso es aparte de las 3 oraciones diarias que tienen que hacer por ley. O sea, ellos viven en un eterno agradecimiento. Y eso es lo que la Biblia enseña. Que vivamos siempre agradecidos por todo. Quizá no tenemos todo lo que queremos, pero lo que tenemos es porque Dios nos lo ha provisto. Y cuando tú agradeces lo que tienes, abres puertas para ¿qué? Para que venga lo demás. Pero el problema es cuando tú te quejas por lo que te falta, es porque no estás observando lo que ya tienes. Tú vas a tu closet, mis hermanos, sobre todo las mujeres, y escúchame, 50,000 zapatillas de que no tienen que ponerse. No, tú no tienes que ponerte para ese día. Por eso está en el hombre. El hombre con un zapato negro y marrón tiene. Porque todos los pantalones combinan con marrón y negro. Y ahora la correa viene con 2 colores, marrón y negra, para que nada más la voltee. La vida del hombre es fácil, mi hermano. Te va al baño de las mujeres, 50,000 champú, para cada pelo un champú. El hombre con jabón y cuava. Porque Dios hizo al hombre así, sencillo. 3 camisas, 2 pantalones, jabón de cuava y un perfume. La mujer no. Y eso no es culpa de ustedes, mis hermanos, eso lo puso Dios ahí. Así mismo, hermano. Mami siempre decía que tengo que poner una cartera porque me van a dar un premio. Y yo digo, pero usted tiene 10 carteras. Sí, pero todas esas han salido ya. Y yo, pero usted, la mujer, es un ser que nada más Dios la entiende. Yo nada más tengo zapatos marrón y negro, porque combina con todos los pantalones. Pero eso es de las mujeres. Y eso no se lo va a quitar ni Dios. Por eso Pedro dice, hombre, amen a sus mujeres. Ámenla, no dice que la entiendan. Ese ser nada más lo entiende Dios que lo hizo. Así que mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. El tema era la identidad de Cristo, por lo que llegan tarde. Y de verdad, hermano, vivamos agradecidos con Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así que